Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta noche un estudio bíblico, un estudio sobre Mariología. Vamos a mirar la importancia de María en las Sagradas Escrituras y lo vamos a hacer de varias versiones de la Biblia, tanto católicas como evangélicas. Este video yo lo iba a hacer con el pastor Magno Lastra de la ciudad de Lima, Perú. Ya lo habíamos programado, todo lo habíamos diligenciado. Era para esta noche, pero a última hora el pastor Magno Lastra no quiso hacer este compartir bíblico, donde cada uno iba a exponer su punto de vista con referente a María en las Sagradas Escrituras, a raíz de un post que yo hice sobre el ya conocido Eduardo Gutiérrez, que se hace llamar pastor, evangelista y apologista. Yo hice un post en relación al famoso debate que tuve en días pasados con el padre Luis Toro, donde decía que el padre Luis Toro pues había, así como Jesucristo combatió a los fariseos y los saduceos, como Pablo combatió a los gnósticos, como Atanasio combatió a los arrianos o Agustín de Hipona combatía a los maniqueos. En la actualidad el padre Luis Toro combatía a los falsos pastores, que se hacían pasar como tal y eran anticatólicos. Entonces el pastor Magno Lastra, que es amigo de Eduardo Gutiérrez, pues no le gustó ese post. Yo le dije, si quiere lo elimino y hacemos el debate, pero después saco un post que sea que no, que esa actitud mía no le había gustado, entonces que mejor cancelábamos este debate y otro que tenemos pendiente sobre el tema del arrebatamiento, donde pues estaba en entredicho la palabra él y la palabra mía, pero pues el pastor Magno Lastra se echó para atrás, entonces pues no se va a poder hacer. Yo rectifico y no tengo nada en contra de lo dicho de Eduardo Gutiérrez, no tengo nada personal. Todos saben que yo debatí muchas veces con él, con respeto, con educación, con altura, varios temas. Solamente siempre lo he dicho, cuestiono como cuestiona mucha gente que él sea un verdadero pastor, o sea, un pastor en el sentido de que tenga una congregación, un pastor donde ejerza un liderazgo con sus ovejas, en una iglesia oficial, con reconocimiento ante las autoridades competentes, donde haga todo la consejería, las exhortaciones, el acompañamiento bíblico, porque eso nunca lo hemos visto, eso fue lo único que yo siempre he puesto en tela de juicio. Y que sea anticatólico, pues todos conocemos la posición de Eduardo Gutiérrez, cada vez es más anticatólica, cada vez sus videos últimamente son un ataque muy frontal. Últimamente sacó varios videos contra el Papa, contra la Iglesia, incluso hizo en días pasados un compartir con el pastor Magno Lastra sobre el purgatorio, donde el pastor Magno Lastra decía que el purgatorio era una fábula, que era un invento de los católicos, y yo por eso no me enojé, yo por eso no iba a cancelar el debate, porque precisamente se trata de eso. Cuando uno hace un debate, un compartir de dos personas de diferentes religiones, se espera que cada uno exponga, no es de que los dos tengan que estar de acuerdo, de eso se trata. Estos compartir que se hacen en video por Facebook o por YouTube, y ese era el objetivo de lo mismo, no es una cuestión de orden personal, pero pues el pastor Magno Lastra, una persona muy educada, muy culta, muy calmada, lo tomó pues muy personal, que no tenía nada que ver con Eduardo Gutiérrez, pues eso, de hecho simplemente él iba a exponer lo que él piensa sobre María y yo también, y después el debate que tenemos pendiente, que ese es un tema mucho más fuerte a nivel de orden bíblico y teológico, que era el del arrebatamiento. Pero bueno, en todo caso lo canceló, entonces por eso, por esta ocasión yo ya lo había prometido, entonces yo ya tenía todos mis argumentos preparados, entonces es lo que voy a hacer en la noche de hoy con respecto al tema de María, siempre lo he aclarado. Estos debates yo los hago de una manera, estos videos los hago de una manera abierta, en mi muro. Amigos y amigas me ayudan a compartirlo en otros grupos en Facebook de apologética, de debates. Yo también lo comparto
en mi grupo oficial que llama Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas, que ya en menos de un mes, ya vamos a cumplir un mes, ya va en más de 950.000 personas. Y también estos videos los comparto después en mi canal de YouTube que llama Videos Apologética Católica. Siempre dejo abierta la invitación por si algún pastor, algún evangelista, algún apologista, algún teólogo piensa que lo que yo estoy diciendo es mentira, que esto ya es mariolatría, o sea, un culto idolátrico a la Virgen María, que me estoy desviando, que no tengo fundamento bíblico. Siempre lo he dado pie a que alguna persona después lo pueda hacer sus propios análisis. Autorizo a las personas que utilicen mi imagen, pero bueno, hasta el momento de toda la serie que he hecho sobre María, sobre la Virgen María, que hice 4 videos, y sobre María, su santidad, y María como madre, como esclava del Señor. Bueno, en fin, he hecho muchos videos sobre María, siempre apoyando la palabra de Dios. Hasta el momento no ha salido un apologista evangélico que se dé a la tarea de desmentir uno a uno todos los argumentos que yo he hecho. Sobre todo porque yo utilizo varias Biblias católicas, Biblias evangélicas, diccionarios bíblicos. Entonces eso da mucho refuerzo, porque no es solamente mi opinión como teólogo católico, sino que es la opinión de personas conocedoras de esto, personas que son expertas, personas que hacen parte de las traducciones más importantes de la palabra de Dios, tanto en el ámbito católico como en el ámbito evangélico. Entonces ya después de esa presentación y haber dicho el porqué pues, de este video, que no se hizo como lo que había planeado, vamos entonces a analizar algunas pruebas muy importantes desde la palabra de Dios. ¿Por qué para los católicos el papel de María es un papel muy importante en la historia de la salvación? Yo siempre lo he afirmado. Independientemente de mi filiación como católico, como un estudiante de la Biblia y teología, yo siempre he visto en toda la historia de la salvación, humanamente hablando, o sea, por encima de Jesucristo nadie, pero por debajo de Jesucristo que nadie, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento es más importante que la María, la Virgen y Santa María. Bueno, y eso es lo que va a tratar de demostrar el compartir que tenía en la noche hoy. Vamos a una cita bíblica que es muy importante sobre el anuncio del ángel Gabriel a María, pero vamos a ver solamente en el versículo 28 del primer libro del capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Lo voy a hacer primero con esta Biblia, que es la Biblia de Jerusalén, revisada y aumentada, una de las principales Biblias de estudio en el mundo católico. Es de la editorial Desclée de Brouwer, es una editorial católica. Vamos entonces a mirar a ver primero cómo aparece en esta Biblia católica la forma como el ángel Gabriel saluda a María. Lo vamos a ver especialmente en el verso 28, donde habla de la anunciación. Dice así la palabra de Dios: cuando entró, sabemos que es el ángel de parte de Dios, Gabriel, un ángel muy importante, un ángel que puede estar ante la presencia de Dios, le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. ¿No? Vamos a mirar solamente ese versículo, porque tiene mucha connotación bíblica y teológica para reflexionar, para meditar en la palabra de Dios. Vuelvo a repetirlo. Lo primero que le dice el ángel es: alégrate, porque es una noticia que viene de parte de Dios. Nótese bien que los ángeles, solo el término ángel es agelo en griego, o malá en hebreo, y quiere decir el mensajero o el portador de buenas noticias. Los ángeles son seres espirituales, puros, perfectos, incorpóreos, siempre gozan de la presencia de Dios, son los seres más poderosos en la creación, y ellos son portadores de noticias que vienen siempre de lo alto. En este caso, el papel de la salvación, el personaje principal, siempre lo hemos dicho, y usted no lo puede mirar y lo vamos a demostrar en la palabra de Dios, es el Padre. El Padre es el personaje principal. Él es el arquitecto, por así decirlo, de toda la historia de la salvación. Por eso, lo primero que hace el ángel de parte de Dios es decirle: alégrate, porque va a ser una noticia de gozo, una noticia esperada de muchos siglos atrás en el pueblo de Israel, la nación santa, la nación de los hebreos, la nación de las alianzas con los patriarcas que vamos a ver, con las alianzas con Abraham, con Isaac, con Jacob, con la ley de Moisés,
con los oráculos de los profetas, con los reyes como el rey David, con los salmos, con el rey Salomón, con los proverbios. Ese es el mismo ambiente del pueblo de Israel, en el cual se le había prometido un Mesías, un Salvador, un ungido, un esperado, ¿no? Entonces aquí es lo que anteriormente en el Antiguo Testamento había sido presagiado. Este momento es el momento exacto en lo que estamos hablando acá, de la realidad de esa historia de la salvación. Por eso lo primero que le dice el ángel es alégrate. Seguidamente le dice ya directamente a María, le dice llena de gracia. O sea, María está llena de gracia y el Señor Dios está con ellos. Eso tiene una connotación bíblica, teológica, exegética de gran importancia. Veamos inicialmente cómo lo definen los biblistas de la Escuela Bíblica de Jerusalén, que son los traductores de esta versión, una de las versiones más importantes de la palabra de Dios en los últimos tiempos. La explicación que se da a pie de página dice, alégrate mejor que salve, porque en otras versiones dice salve, lo vamos a ver ahorita, salve o alégrate, llamada al júbilo, es un llamado de júbilo mesiánico, es un llamado de júbilo mesiánico, porque eso es muy importante, lo que es el anuncio sobre el nacimiento del Mesías en ella, en la madre de este Salvador. Eco de la llamada de los profetas a la hija de Sión, como se le conoce a Israel, y como está motivada por la venida de Dios entre su pueblo, las muchas referencias que encontramos en el Antiguo Testamento sobre la relación del Padre con el pueblo de Israel y todo lo que es la preparación, lo que fue el camino para llegar a este momento culme, como lo podemos ver en Isaías, en el capítulo 12, verso 6, en Sofonías, capítulo 3, verso del 14 al 15, en Joel 2, del 21 al 27, en Zacarías 2, 14 y en Zacarías 9, 9. Sigue diciendo, llena de gracia, literal, tú que has estado y sigues estando llena del favor divino. O sea, ese término llena de gracia quiere decir que María estaba, aquí mismo lo dice, de una forma literal, en el griego koiné de aletos, que lo vamos a ver más adelante, dice, un estado en que esta mujer santa, pura, para los católicos inmaculada, y también lo va a demostrar, antes del anuncio del ángel, gozaba del favor de Dios, antes como en ese mismo momento. Vuelvo a repetir, esa es la explicación de orden exegético, de acuerdo a la morfología, de acuerdo a la misma sintaxis, de acuerdo a la misma raíz en que se escribió este verso bíblico. Ha estado y sigue estando llena del favor de Dios. Hay una añadidura que dice bendita entre las mujeres, por influencia también en Lucas capítulo 1, verso 42. Bueno, esa es la explicación que encontramos en esta Biblia católica de mi libro que se llama, ya lo he mostrado en muchas ocasiones, ¿verdad?, de la fe católica, un manual de 20 temas sobre doctrina. Bueno, este es un borrador, por eso está completamente rayado, tienes diferentes pues anotaciones y todo. Hay temas sobre Jesús, temas sobre María, temas de apologética, temas de teología, pero vamos a ver lo que tiene que ver con la Virgen María. Y vamos entonces nuevamente. De pronto lo que he hecho yo es ir a ahondar un poco más sobre ese término, llena de gracia, que en griego es keharitomene. Aparece aquí en mi libro, dice, es un término compuesto. Es una palabra cuya raíz es haritó, que quiere decir gracia. Indica lo mismo, un estado especial en que la gracia sobreabunda desde siempre y para siempre. Es un estado de gracia en ella especialmente desde siempre, desde antes del anuncio del ángel y para siempre. También implica otros términos en relación a María, como decir que ella es la amada, como decir que es la favorecida, como decir que es la agraciada, como decir que ella es la gratificada en sumo grado, o sea, en un estado especial que la hace diferente a todas las demás mujeres. Por eso es que es la bendita entre todas las mujeres, y nosotros vemos también todo ese mismo contexto del capítulo 2 del Evangelio de Lucas, que aparece en Biblias católicas y en Biblias evangélicas. En cuanto a las palabras del ángel, el Señor está contigo, que sigue diciendo en el saludo, podría decirse también el Señor te acompaña. El ángel emplea un participio a modo de nombre propio, lo que aumenta la fuerza de su significado. O sea, es importante esto porque implica una relación estrecha, una relación súper especial en todo lo que Dios había escogido en esta mujer humilde, en esta mujer sencilla que vivía en Nazaret,
al norte de Israel, que ni siquiera era pues de las familias principales del judaísmo, en Jerusalén, en Judea, sino en el norte de Galilea, que era conocida como Galilea de los Gentiles, en una aldea remotísima que ni siquiera aparecía en los mapas. No hay referencia de Nazaret ni en el Antiguo Testamento ni en los escritos de Flavio Josefo. A lo sumo, una pequeña comarca de no más de 300 habitantes. Y ese fue el lugar en el cual Dios manda ese saludo que Jaritómenes, por medio del ángel Gabriel, a María, dando a entender que es la favorecida, la agraciada en sumo grado. Bueno, eso también lo vamos a demostrar también, lo vamos a ver de esta otra Biblia. Vamos a ir por partes para mirar, a ver, haciendo todo como me gusta a mí. Esta es una Biblia de estudio evangélica, es la Biblia de estudio de palabra clave, como todas las Biblias con homilética, con exégesis, desde la Reina Valera del año 1960. Sí, vamos a ver también, para hacerlo a la par, tanto de biblistas católicos como biblistas evangélicos, para que vean ustedes que no estamos exagerando, no es un culto de mayolatría, es lo que aparece en la palabra de Dios, que sabemos que es por inspiración del Espíritu Santo. Primera fuente de la revelación divina para la Iglesia Católica y para las iglesias evangélicas, pues sabemos la importancia sobre la sola Biblia. Otra vez, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, verso 28, dice en esta Biblia evangélica de la Reina Valera de 1960, y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo salve, aquí sí aparece el término salve, muy favorecida, el Señor es contigo, y aparece la añadidura que veíamos también que no la toma en cuenta la Biblia de Jerusalén, pero que sí aparece como referencia, dice bendita tú entre las mujeres. Ese es más o menos el mismo contexto. Pero aquí lo importante de esta Biblia de estudio de palabra clave, si ustedes pueden observar, a ver, más o menos voy a tratar de acercarse, en cada renglón aparecen unos numeritos. Esos números son referencia para que uno pueda irse al final, donde está el diccionario en hebreo y en griego, porque es muy importante, porque así cualquier estudiante de Biblia, el caso de todos nosotros, podemos acercarnos un poco más a lo que es la etimología o la raíz de estas palabras tan importantes. Vamos entonces a analizar, a ver, lo que es primero ese saludo salve, que en la Biblia de Jerusalén es alégrate. Vamos entonces a mirar lo que aparece después en el glosario, en el Nuevo y Antiguo Testamento, lo que es en el 5463. 5463, aquí dice, el término es jairo. Jairo es un verbo primario y quiere decir estar alegre, es decir, feliz, o sea, porque decíamos es una noticia en sumo grado, es la noticia más importante, la más alegre, la más gozosa, porque va a ser que el nacimiento, o sea, la promesa sobre el nacimiento de Jesucristo, o sea, lo que va a ser después la encarnación del verbo de Dios en esta mujer judía de nombre María. Por eso es que Jairo es alegría, felicidad, aclamación, un saludo de gozo, de alegría, de regocijo. Eso es más o menos alegría, regocijo. Eso es lo que aparece en esta Biblia de palabra clave, que también usted puede mirarlo también en lo que es la concordancia Strong o el diccionario expositivo de hebreo y griego Vine. Vamos al otro término un poco más importante, que es muy favorecida, que es Haritó. Aparece también en el numeral 587. Dice estos biblistas evangélicos, dice otorgar gracia. Eso quiere decir Haritó, es uno otorgar una gracia, es decir, invertir. Aquí miren lo que dice, con honor especial, o sea, es una gracia con un honor especial, o sea, no es cualquier gracia, es un honor especial. Por eso decíamos en sumo grado, en alto nivel, en alta estima, lo que Dios había visto en esta mujer. Por eso decíamos que era la amada, la favorecida, la agraciada. Dice, hacer, aceptar, es muy favorecida. De haris, gracia, conceder gracia, honrar enormemente o favorablemente, grandemente. En el Nuevo Testamento el término es usado solamente en referencia a la benevolencia. Mire cómo hablan estos, la benevolencia, el amor, lo que Dios quería, la misericordia de Dios, su infinita caridad con las criaturas humanas, en este caso con María. Por eso es que es la referencia de benevolencia divina para con María.
O sea, por eso es Jarito, es una benevolencia especial, un honor, una gracia en sumo grado, como aparece en Lucas 1:28, pero también, y eso es interesante, lo vamos a mirar también porque a veces muchos apologistas anticatólicos que son completamente rechazan todo lo que tenga que ver con la veneración, el amor o el respeto hacia la Virgen María, dicen como referencia porque ese término Jarito también aparece solamente en Lucas 1:28, pero también aparece para todos los creyentes, o sea, ya en una manera particular solamente para María. Pero a nivel de todos los creyentes con una connotación un poco más diferente y lo vamos a ver, pero también muy importante en Efesios 1:6. Eso lo vamos a ver entonces ahorita. Ahora, en cuanto al término bendita, que también aparece aquí en este diccionario de palabra clave, en el numeral 2117, el término 2127, el término bendita es eulogeo. Eulogeo quiere decir, es un compuesto para decir que es hablar bien, decir bien. Religiosamente es bendecir, o sea que tiene la bendición, que tiene la aprobación, que tiene el agrado, que tiene la benevolencia, en este caso la bendición de parte del ángel Gabriel a la Virgen María en Nazaret, directamente de Dios Padre Todopoderoso. Eso más o menos es lo que es eulogeo, hablar bien, bendecir, agradecer o invocar una bendición. Bien, bueno, bendecir, hablar bien de los hombres, dice aquí, de los hombres, o sea, los seres humanos en relación a Dios Padre, bendecir, es decir, alabar, hablar bien de cosas, alabanzas y agradecimiento. O sea, eso es todo la connotación y da como referencia también Lucas 2:28. Entonces, eso es más o menos la etimología de estas palabras que veíamos: salve, muy favorecida y bendita, en esta que es una Biblia de palabra clave muy importante, es una Biblia de estudio evangélica que lo utilizo mucho y que ayuda sobre medida a conocer un poco más toda la raíz o la etimología de las palabras. Vamos a analizar también, porque aquí viene una gran sorpresa cuando uno ve la perícopa que también hace referencia de que Jaritómene en Efesios 1:6 es una de las epístolas o de las cartas del apóstol Pablo, pero lo vamos a hacer para mirar todo el contexto. Nótese bien que cuando usted estudia Sagradas Escrituras, por regla general no tiene que mirar no solamente lo que el autor sagrado quiere transmitir en toda la porción de la escritura en la cual se va a meditar o se va a hacer un estudio. Si vamos a Efesios, lo vamos a hacer desde el verso 3 hasta el verso 11. Dice bendiciones espirituales en Cristo. Porque aquí también aparece el término Jaritó. Dice, bendito sea el Dios, otra vez, o sea, Dios es bendito, está por todo lo alto, de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Dios Padre en relación a su Hijo, Jesucristo como Señor, que nos bendijo con toda bendición, o sea, Él es bendecido y nos bendice a nosotros. Y mire bien que aquí está hablando en un término, Pablo está hablando en un término de todos los creyentes, pero veíamos que hay una bendición especial de parte del Padre con María, que esa es la gran diferencia. Aunque el término que Jaritómen es común en ambos pasajes, tiene mucha más implicación en María, por ser ella la madre del Salvador, por ser una noticia de gran gozo, de gran alegría, por ser ella en la cual esa mujer bendita de que su hijo, su unigénito, persistentemente en su divinidad iba a tomar carne y sangre de ella. Y sigue diciendo, bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, o sea, en el cielo, donde está el Padre, al lado de su Hijo, y lo que Él nos prometió, venga a nosotros tu reino. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, sabemos que somos predestinados, hemos estado predestinados por el Padre, en el pensamiento de Dios está cada uno de nosotros para esa alegría, todos estamos llamados para la salvación, todos estamos llamados para ese gozo, para estar en estos lugares celestes en compañía del Padre y el Hijo. Aquí mismo nos está diciendo, y algo muy importante, quiero que vean ustedes, sigue diciendo, para que fuésemos, está hablando Pablo en un sentido general. Y es aquí donde podemos contestarle a los apologistas anticatólicos cuando decimos que María es sin mácula, sin mancha, santa, bendita, pura. Y mire bien que lo que dice el apóstol Pablo, para que fuésemos santos y sin mancha. O sea, el que seamos santos y sin mancha
Es algo que viene de parte de Dios, que se perdió, como hemos visto también, lo expliqué en otro video en Romanos 3:23, por la desobediencia, la caída de lo que fue el primer hombre y la primera mujer, pero lo explicaba también en otro video. Creemos los católicos que María está exenta de ese pecado porque ella es la nueva Eva, como aparece en Génesis 3:15 y que tiene una relación muy directa en Romanos 1:4 y en Gálatas 4:4. Pero entonces queda claro que también todos estamos llamados a ser santos y sin mancha delante de Dios en su amor, habiéndonos predestinados para que fuéramos adoptados como hijos suyos por medio de quién, otra vez por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, de la voluntad divina, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Aquí aparece el término gracia, que es aritómena, en sumo grado, ya lo sabemos porque es la misma connotación, pero a nivel global de toda la humanidad, pero de una manera particular a María. Dice en el amado, en quien tenemos redención, aquí muy importante. ¿Por qué tenemos redención en Jesucristo? Por su sangre. Y esa sangre pura que Jesucristo derramó en la cruz es una sangre que le venía directamente a María en su humanidad. Lo que llamamos teológicamente la unión hipostática, la relación directa de la divinidad con la humanidad de Jesucristo en la segunda persona de la Trinidad. Y aquí mismo lo está diciendo, el perdón es por la sangre de Jesucristo, una sangre que si María hubiera tenido pecado, hubiera contaminado a su hijo, porque cuando el feto y en el proceso embrional en que estuvo Jesucristo, con una gestación normal de 9 meses, en que ese embrión va creciendo en el vientre de la mujer, todo se sabe por medio de los médicos obstetras, los médicos ginecólogos, los médicos que se dedican a estas cosas, de hombres de ciencia, que la madre alimenta a su hijo por medio del cordón umbilical, con la propia sangre. La sangre de María es sangre de Jesucristo, sangre santa, bendita, pura, como nosotros los católicos creemos, como dice acá, santos y sin mancha, en relación a toda la humanidad, pero más directamente a María. Y eso también lo podemos nosotros demostrar en Lucas 1:42, cuando Isabel, llena del Espíritu Santo, da una alabanza y una bendición en igual de condiciones tanto a María como a su Hijo Jesucristo. Ese también es esa perícopa de cuando Isabel le dice, bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. Ese también es un argumento muy importante que utiliza la Iglesia Católica y que pues yo nunca he visto a un apologista, a un teólogo o a un pastor discernir bien ese pasaje para mirar a ver si María está en ese momento por debajo de la misma condición de santidad de su Hijo Jesucristo. Teniendo en cuenta que María evidentemente es una criatura humana y que Jesucristo pues es Dios, pero es una relación directa de la madre con su Hijo. Sigue diciendo aquí la palabra de Dios, por medio de su sangre que obtenemos el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, otra vez aparece el término gracia, que es aritómene, que hizo sobreabundar para que con nosotros, por toda la sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, su misterio divino, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, aquí viene, ¿de los tiempos en qué? De los mismos tiempos del anuncio del ángel por el cual Pablo está hablando ya de la redención por medio de la sangre de Cristo. Porque primero fue la encarnación antes de la redención, hablando teológicamente. Primero fue el anuncio del ángel, la encarnación, después su nacimiento en Belén y después sí todo lo que vamos a hablar de lo que fue la salvación de Jesucristo. 33 años después, donde muere en la cruz como justo cordero inmolado por la salvación de toda la humanidad. Aquí mismo lo está dando a entender por medio, dice acá, beneplácito, del que había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las cosas están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, es una redención de orden universal, que lo mismo vemos, el efecto que tiene tanto el cielo como en la tierra, con la misma oración que Jesucristo nos enseñó cuando dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque todo está sujeto a la voluntad de Dios, al poder de Dios, a la omnipotencia de Dios, a su amor, a su gracia que cubre todo. En este caso, nosotros como hijos adoptivos predestinados a la salvación, a ser santos y sin mancha, pero creemos de una manera especial que María tiene esa condición anterior a lo que fue Eva cuando pecó.
de acuerdo a lo que veíamos, y lo expliqué anteriormente, la profecía de Génesis 3:15 que llama como el protoevangelio o el primer anuncio de la salvación. Bueno, hasta ahí más o menos lo que queríamos analizar con referente a Lucas 1, a Lucas 1:28, pero todavía un poco más. Vamos a mirar otras citas bíblicas. Hay una cita bíblica en lo que fue el ministerio público de Jesucristo. Muchas veces casi no se comenta sobre ella, que tiene que ver con María. Yo la he analizado mucho, meditando en la palabra de Dios, pidiendo siempre también la iluminación del Espíritu Santo, porque pues creo, lo hago de buena fe. O sea, yo profeso mi religión católica y el amor a María lo estoy haciendo de buena fe, no lo estoy haciendo como piensan algunas personas que me han acusado para engañar, porque quiero llevarlos a la perdición. Eso nunca, siempre he dicho y lo he aclarado que la salvación no es María. La salvación es Jesucristo. María no salva, María no es una diosa, María no tiene por qué ser adorada, ni por qué ocupar el lugar de su hijo. Siempre lo he dicho y lo he una y otra vez. Para el católico, cristiano, nuestro punto central es Jesucristo. Tenemos que ser cristocéntricos al 100%. Nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra devoción, nuestra caminar en este mundo es solamente con Jesucristo, pero no excluimos el papel importante que tuvo María y una manera espiritual como madre de nosotras, como madre de todos nosotros los católicos. Así lo ve la Iglesia Católica, pero en ningún momento quitándole el lugar a Jesucristo. Vamos a ver un pasaje que está también curiosamente en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el verso del 27 al 28, cuando Jesucristo está en medio de su predicación y una mujer anónima, porque no aparece el nombre, dice estas palabras. Lo vamos a hacer también otra vez de esta Biblia católica, la Biblia de Jerusalén. Dice: estaba él hablando, o sea, estaba Jesucristo hablando, ya sabemos, ya la redención hecha carne, ¿no? Ya lo que veíamos de Lucas 1:28, ya después de lo que fue su nacimiento, como lo explicaba anteriormente, su proceso normal de viviendo entre los hombres, lleno de gracia y de verdad, cuando empieza su ministerio público, los 30 a los 33 años. Pero es muy interesante, póngale cuidado a lo que aparece aquí en el Evangelio de Lucas. Estaba él hablando así, cuando una mujer, no nos dice su nombre, de entre la gente, o sea, de la gente que estaba siguiendo a Jesucristo, dijo en voz alta, o sea, decir en voz alta es decir con propiedad, con seguridad, con pleno conocimiento de lo que estaba uno diciendo. Dijo esta mujer: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. O sea, el seno que llevó a Jesucristo durante 9 meses y los pechos que alimentaron a Jesucristo con su leche materna, evidentemente es una clara referencia a María como su madre. Y entonces algunos apologistas evangélicos saben a relucir lo que dice en el verso 28, pero él dijo, o sea, Jesucristo dijo, ante ese elogio que está haciendo una mujer desconocida a su madre María, él dice: dichoso más bien. Y mire bien cómo Jesucristo no dice que María no sea dichosa, no, dice dichoso más bien, o sea, no niega ese elogio a su madre, pero él quiere poner entredicho cualquier parentela, cualquier vínculo de orden familiar con su madre es mucho más importante en el sentido de lo que son sus discípulos, el seguir a Jesucristo, porque realmente eso es lo que nos hace ser partícipes, como él decía, de tomar su cruz, de ser dignos de estar en el reino de Dios. Y por eso se hace por medio también de sufrimientos, de pruebas, que fue lo que tuvo María. Ella estuvo exenta de pecado, pero no estuvo exenta de dolor, no estuvo exenta de angustia, no estuvo exenta de saber que tenía en su corazón y en su mente una profecía, 33 años, de Simeón, cuando le dijo que ese hijo de ella, de escasos 40 días, cuando fue presentado en el templo, iba a ser causa de división, de dolor, como una espada atravesándole la propia alma de la Virgen María. Y entonces Jesucristo dice: pero más bien dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, aquí hay algo interesante, si nosotros podemos analizar, hay varias cosas. Si uno ve este versículo 27 de la mujer, uno puede deducir varias cosas. Los biblistas que no sean afines a lo que es el amor a María podrán decir que fue algo espontáneo de esta mujer, podrán decir de que fue algo alegórico en ese momento,
fue un impulso emotivo de esta mujer anónima, pero nosotros los católicos podemos decir que esas palabras tienen una connotación muy importante, profética y mesiánicamente, en relación a lo que la nación de Israel y toda mujer deseaba ser la madre de ese futuro Mesías, porque era eminente, así mismo lo ven los historiadores, los mismos biblistas, en el momento en que nace Jesucristo, toda la expectativa mesiánica en que había, 400 años antes ya había dejado profetizar Malaquías, el ambiente en que el pueblo de Israel estaba siendo sometido bajo un dominio y un yugo extranjero, en este caso de los romanos, la misma decadencia espiritual de sus líderes, el Sanedrín, aliado a los romanos, ¿no? La misma opresión, las mismas desigualdades sociales, y que lo vamos a ver también ahorita más adelante, los ricos siempre explotando a los pobres. Entonces, ese Mesías tan anunciado, tan esperado, que aparece también en Isaías capítulo 7, verso 14, y también en Isaías capítulo 9, versos 5 y 6. Entonces, toda mujer judía anhelaba ser la madre de ese Mesías. Y por eso es que esto no es ajeno, porque esta mujer reconoció en su corazón y tal vez iluminada por el Espíritu Santo que Jesucristo no era un falso Mesías, que no era uno más entre los otros, sino que realmente, como él mismo lo decía, él era el Señor y Mesías. Por eso es que ese elogio es para su madre, porque viene de una mujer. Quiero que noten bien esa relación, una mujer que de pronto también pudo haber tenido hijos, muchos de los cuales no nos dice acá, pudieron haber seguido a Jesucristo, pero entonces ella ve que al ver a Jesucristo, lo que ella no pudo anhelar, y como muchas otras mujeres judías de su mismo entorno, de ese mismo, en esos años en que vivió Jesucristo por medio de nosotros. Por eso es que yo lo veo de esa manera, por eso es que esta mujer dice, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron, porque los judíos esperaban desde tiempo atrás, desde los mismos libros del Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento escrito por Moisés, la ley de Moisés, lo que se conoce como la Torá o enseñanza, ya estaba presagiado, estaba esperado lo que dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, vamos a mirarlo a ver, en el capítulo 18, verso 18, uno de los muchos pasajes en el Antiguo Testamento que tiene relación directa con el mesianismo de Jesucristo. Dice así en esta Biblia de Jerusalén, la palabra de Dios dice, hablando Moisés, ¿no?, al pueblo de Israel, dice, hablándole Dios a Moisés, ¿no?, yo le suscitaré de medio de sus hermanos un profeta semejante a ti, o sea, semejante a Moisés, ¿no?, pero con una connotación mucho más importante, por así decirlo, va a ser un profeta mayor. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. ¿Ve? O sea, ese profeta mayor va a ser Jesucristo, ese profeta que viene directamente del Padre, engendrado directamente de él desde toda la humanidad, porque tanto amó Dios al mundo, como le dice Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca y tenga la vida eterna. Y hemos visto la gloria del Padre reflejada en su Hijo, como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 14 y 18, cuando Jesucristo se hace carne, cuando asume su humanidad. Lo vemos también en la carta a los Efesios también, que por medio de la sangre de Jesucristo es la redención, y que todos estamos llamados a ser santos y puros, en un grado superior, en un quejaritómeno superior María, como lo veíamos anteriormente, por su santidad, por su fidelidad, por su humildad y por todo lo que ella fue fiel, una mujer de unos 15, 16 años, una aldeana, comprometida con un hombre, José, de la casa de David, en el cual Dios, por medio de este ángel, irrumpe en esa relación que iba a ser un matrimonio común y corriente con hijos, pero bueno, ese va a ser el modelo que nosotros los católicos decimos que es la Sagrada Familia, el hogar de José, de María y de Jesucristo. Vamos a ver entonces también si la relación de lo que dijo Jesucristo a esta mujer, dichoso más bien el que espera en la palabra de Dios y la pone en práctica, si tiene también con María. Vamos a mirar a ver, porque también muchos exégetas o teólogos o biblistas o pastores evangélicos, por lo menos no los he escuchado yo, pero esas palabras de esta mujer que veíamos anteriormente en Lucas capítulo 11, verso 27, en mi parecer,
tiene también una connotación muy importante en lo que es el Magnífica, o sea, las palabras de María también, referente a todo ese mesianismo, a toda esa misma espera. El Magnífica que aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versos del 46 al 55, tiene una gran connotación de acuerdo a lo que era en el mismo ambiente de la literatura judía, de lo que era el mismo ambiente de sus tradiciones orales, en que se transmitían de generación en generación. En este caso las mujeres tenían un papel muy importante, daban esta clase de mensajes. Los mismos exégetas biblistas en lo que es el Magnífica han podido demostrar o identificar más de 20 referencias del Antiguo Testamento, o sea, lo que dice María, que lo vamos a ver ahorita, lo vamos a meditar, es muy importante. Era la forma de una prosa rítmica, como lo vamos a ver, y que hacía parte también de lo que es la tradición de los hebreos. Y lo vamos a mirar a ver el comentario que aparece sobre el Magnífica de esta otra Biblia. Es una Biblia de estudio evangélica, la Biblia del Diario Vivir, Biblia de estudio de la Reina Valera del año 1960. Esta Biblia es interesante porque esta Biblia no es tanto exegética ni teológica, esta Biblia es más de orden espiritual, es más de orden de crecimiento para el creyente, o sea, sus anotaciones van más por ese lado de lo que es buscar la santidad, de lo que es buscar la fidelidad, de lo que es buscar el amor, el caminar de la mano de Jesucristo. Así mismo se identifica esta Biblia del Diario Vivir, evangélica también. Pero si vamos a mirar a ver también la explicación a pie de página sobre el Magnífica, dicen también estos otros biblistas evangélicos, dice aquí en Lucas capítulo 2, como lo decíamos anteriormente, en Lucas capítulo 1, verso, como decíamos, del 46 al 55. Este cántico a menudo se le llama el Magnífica en latín, el idioma oficial de la Iglesia Católica. Aquí vemos también cómo la Iglesia Católica tiene una preponderancia en todo lo que es los estudios bíblicos, desde Jerónimo de Dalmacia, que tradujo la Vulgata en el siglo IV. Por eso también el Magnífica, las primeras palabras en la traducción del latín, el idioma oficial de la Iglesia Católica, estamos hablando del siglo IV, o sea, casi 12 siglos antes de la Reforma Protestante. En este pasaje se usa mucho como base para la música como coral y los himnos. Y es también muy importante porque como lo mismo es ese canto del Magnífica, es el mismo, tiene una afinidad como algo también que aparece un cántico en el Antiguo Testamento, como Ana, la madre de Samuel, y usted lo puede mirar o lo puede cotejar en 1 Samuel capítulo 2, verso del 1 al 10. Ahora, mire bien lo que sigue diciendo. María glorificó a Dios en un cántico por lo que él iba a hacer en favor del mundo a través de ella. Mire bien que es importante cómo estos biblistas evangélicos reconocen el papel que decíamos de María en la historia de la salvación. Y esto no es mariolatría. Esto es una definición de biblistas evangélicos meditando en la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, María glorifica a Dios en un cántico lo que él iba a hacer en favor del mundo, o sea, en favor de toda la salvación, como lo veíamos explicado en Efesios capítulo, lo veíamos en Efesios en el capítulo 1, ¿ve? Que lo analizamos del 3 al 11, pero en el mismo término que jaritómeno, pero aquí especialmente en cuanto a María, aquí tiene una connotación muy directa. Él iba a ser, o sea, Dios en favor del mundo a través de ella. Notemos bien en ambos cánticos como Dios se describe como un defensor de los pobres, de los oprimidos y de los despreciados. Ahora, veamos entonces a ver ya para finalizar este hermoso canto del Magnífica, meditado en la palabra de Dios. Finalmente lo vamos a hacer de esta Biblia, que es la Biblia latinoamericana de la editorial del Verbo Divino. María dijo entonces, proclama, así empieza, proclama, o sea, ella va a glorificar mi alma, o sea, el alma, el término en griego es soma, o sea, toda la persona en sí. Los judíos identifican al alma como un ser viviente, que la grandeza del Señor. Mire bien cómo María, si nos vamos bien, si pedimos la iluminación del Espíritu Santo, vemos que María era una mujer de una profunda espiritualidad, de una santidad, de exaltada, siempre mirando en las cosas del Señor. Aquí así lo empieza, mi alma se engrandece de Dios, dice, y mi espíritu, o sea, la parte, el espíritu, el neuma, que significa también como una parte inmaterial,
la parte de los sentimientos, la parte de la religiosidad, la parte de la relación directa del Padre como un ser creador con sus hijos, como criaturas, se alegra en Dios mi Salvador. Y este término Dios mi Salvador también ha dado pie para que algunos evangélicos digan que María también necesitó de la salvación. Aquí lo que está diciendo es que María reconoce que Dios es el Salvador, pero nosotros creemos que la salvó antes porque había sido predestinada, la salvó de ese pecado original, como lo veíamos también, que estamos llamados a ser santos sin mancha, porque es la mujer de Génesis 3:15, la mujer de Gálatas 4:4, la mujer de Romanos 1:8, ¿no? La que es bendita entre todas las mujeres, o sea, Dios tuvo ese privilegio de salvarla del pecado original porque ella se iba a encarnar el que es santo, puro y sin mancha, cuya sangre nos redime, sangre que no puede ser contaminada por pecado original, porque entonces no hubiera habido redención, que ya lo explicamos también en Efesios capítulo 1, verso 3. Y sigue diciendo en el verso 48, vamos a ver, sigue diciendo cómo la relación directa también que tiene María con el Padre. Dice, ponga mucho cuidado esto, porque es una afirmación de lo que decía esta mujer a Jesucristo cuando decía, dichosa el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron. Mire bien que no hay una contradicción bíblicamente, sino todo lo contrario, es una cotejación, es un paralelismo bíblico, porque en el verso 48 dice, María, estamos hablando de la palabra de Dios, dice, porque se fijó en su humilde esclava. Miren bien cómo ella misma se refiere en su condición humana, que humildad, o sea, lo más bajo. Humildad de esclava, o sea, de dulé, o sea, estar por debajo en actitud de servicio, en actitud siempre de bajeza. Esa es la santidad que nosotros los católicos podemos ver en María y que cualquier cristiano puede mirar a ver en la palabra de Dios. Y nótese bien, como lo he dicho yo en otras ocasiones, no estamos hablando ni de catecismo, ni de encíclica, ni de los padres de la iglesia, solamente de la palabra de Dios. Y sigue diciendo, y está aquí en la palabra de Dios, porque dice, porque se fijó en su humilde esclava, porque Dios se fijó en su humilde esclava, por eso que Jaritómenas desde antes tenía una gracia, una sobregracia en ella antes de que el anuncio del ángel, porque Dios había visto en ella su humildad, su fidelidad, su santidad. Los mismos padres de la iglesia, algunos místicos, dicen que María, mientras que otras mujeres anhelaban ser la madre de este Mesías, de este rey esperado, ella quería solamente ser la esclava de la madre de ese futuro rey. Y aquí mismo lo vemos, eso es algo especulativo, pero aquí en la palabra de Dios vemos cómo María, cuando el ángel le dice que ella va a ser la madre de un futuro rey que reinará sobre la casa de David y sobre el trono de Jacob, por lo tanto ella va a ser la madre de un rey eterno, pero sin embargo, ¿cómo se declara ella? Después de eso, cuando visita a su prima Isabel, después de eso, ella simplemente se considera como la humilde esclava, y desde ahora, por su humildad, por su sencillez, por su santidad, por su quejaritómene, dice la palabra de Dios, y esto lo tienen que cumplir católicos y evangélicos, desde ahora todas las generaciones, o sea, toda la humanidad, a través de todos los tiempos, desde el siglo I, los siglos anteriores a la Reforma Protestante, los cristianos posteriores a la Reforma Protestante, y actualmente todo el que se considera cristiano tiene que reconocer por la palabra de Dios de que ella es, la tendrán que llamar como la bienaventurada entre todas las generaciones y me llamarán feliz. En otras palabras dice bienaventurada o me llamarán feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire lo que sigue diciendo. ¿Por qué? Por una relación directa, estrecha, única del Padre con ella. Lo dice en el verso 49. Dice, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. ¿Qué es lo que el poderoso ha hecho grandes cosas por ella? Ser la madre del Salvador, ser predestinada, estar sin mancha, estar sin pecado, ser la nueva Eva, ser la esclava, ser la que va a ser el arca de esa nueva alianza, en el cual en su vientre materno purísimo, santo, bendito estará Jesucristo, donde es todo lo referente. Jesucristo se hacía llamar el nuevo maná, Jesucristo era el nuevo Moisés, superior a las leyes de Moisés, Jesucristo era superior a la vara de Aarón, porque él hacía milagros con su propia voz, curaba con su ropa. ¿Entienden? Ahí está la relación también del arca de la alianza también con María y con Jesucristo. Y santo es su nombre. María reconoce que Dios es santo, hagios en griego, o sea, la santidad pura, extrema, en alto grado. Como se identifica a Dios, de acuerdo a María, es santo, Él es santo. Muestra su misericordia, lo mismo,
que veíamos anteriormente, de acuerdo a lo que decía la Biblia, diario vivir, la misericordia de Dios siglo tras siglo, a todos aquellos que viven en su presencia, o sea, a todos aquellos que van en ese caminar con el Padre. En este caso de María, también de María especialmente, también lo veíamos. Dice, todos aquellos que en su presencia, dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios en sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Todo es las mismas desigualdades sociales, las mismas injusticias que vemos a través de toda la historia en la nación de Israel, durante el tiempo en que Jesucristo vivió, a través de todos los siglos hasta nuestros días. Eso mismo es lo que está proclamando María como esta sierva del Señor. Y socorrió a Israel, porque la salvación viene de Israel, su siervo, y se acordó de su misericordia. Nuevamente repite en el verso 54 la misericordia. El término misericordia aparece en el verso 50, donde mostró su misericordia, y en el verso 54 en relación al pueblo de Israel. En relación a esta mujer que era de raza judía, como dice Romanos 1:3, porque la salvación viene de los judíos. Jesucristo también fue un judío de la tribu de Judá. Y sigue diciendo en el verso 55, como lo había prometido a nuestros padres, o sea, hay una relación directa con nuestros padres, o sea, los padres en un sentido espiritual. ¿Quiénes son? Abraham y a sus descendientes para siempre. Entonces ven ese preciosísimo himno de María exaltado con una connotación exegética, hermenéutica, de un gran valor. Refleja aquí la unidad del Padre con ella, cómo lo identifica como santo, como poderoso, como misericordioso, como que la salvación viene de ese pueblo, de ella misma también, de todos esos descendientes que encontramos tanto en el libro de Mateo como en el libro de Lucas, en referente a Jesucristo en su humanidad. ¿Por medio de quién? Por medio de María, que tiene que decir para católicos evangélicos reconocer que todas las generaciones la llamarán bienaventurada, la siempre y llena de gracia y la bendita entre todas las mujeres. Y eso lo demostramos solamente desde la palabra de Dios. Mis queridos amigos, esta era la meditación que tenía en el día de hoy, que había querido haber compartido con el pastor Magno Lastra, pero bueno, no se dio, pero de todas maneras espero que haya sido del agrado de ustedes. Espero que a mis hermanos católicos les ayude para conocer, profundizar aún más por qué los católicos veneramos, respetamos, amamos a María, y también para que nuestros hermanos evangélicos no nos vean como si fuera una diosa, como si fuera una cualquiera, como si nos hiciera alejar de Jesucristo, porque no es así. No es así, y así mismo lo he demostrado con la palabra de Dios. La santidad de María, su ejemplo, su fidelidad, su caminar en el mundo siempre estuvo al lado de su Hijo Jesucristo. Desde su amor materno, cuando lo vio como un pequeño bebé y ella lo cubrió cuando nació en Belén con medio de unas mantas, una criatura indefensa, hasta verlo también 33 años después, verlo desnudo, llagado, flagelado, humillado, molido, desfigurado su rostro por la salvación de todos nosotros. La humanidad de Jesucristo que estaba muriendo ahí y María presente ahí. Mujer importantísima en la historia de la salvación y demostrado desde el punto de vista bíblico, teológico y exegético. Invito a cualquier pastor, evangelista o apologista que me desmienta y que diga que la reflexión que estoy diciendo yo de la palabra de Dios es una gran falsedad. Estoy seguro que no lo van a poder hacer porque este video está brindado por la protección del Espíritu Santo y fundamentado en la palabra de Dios, como siempre me gusta a mí, con Biblias católicas, con Biblias evangélicas, con la raíz, la etimología de las palabras como lo vimos, tanto de biblistas católicos como de biblistas evangélicos, y también comentarios bíblicos de todas estas Biblias, de la Biblia de latinoamericana, de la Biblia de palabra clave, de la Biblia del diario vivir y de la Biblia de Jerusalén. Compartan este video, denlo a conocer en otros muros, en otros grupos, y quedamos como siempre, siempre nuestra mirada a Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. A Él sea toda la gloria, el honor, la honra y nuestra adoración en este siglo y en el siglo venidero. Muy buenas noches y gracias por su amable atención.